Vamos hoy, hermano, a hablar de cuánto interés tenemos realmente por la presencia de Dios. Así que vamos a pedir que busquen su Biblia en el Salmo 119 y el versículo número 58. Lo leemos juntos. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Hermano, cuando se da un avivamiento, generalmente uno ve lo externo, ve nada más como lo público, lo evidente. Quizás aquí en el país no hemos tenido todavía como la experiencia de un avivamiento, pero hemos leído del avivamiento en Corea, del avivamiento en Pensacola, el avivamiento que se dio a principios del siglo pasado en la calle Azusa, avivamientos quizás en otros lugares. Pero digo, uno ve solamente como los resultados, ve como lo visible, lo notable, pero no sabe qué hay de fondo, qué hay atrás de un avivamiento, dónde se inició, cómo se originó, qué lo provocó. Por esa razón es que a nosotros nos atrae el avivamiento, pero como ese avivamiento ya concretado, ya hecho, ya terminado, porque, hermano, nos gustan los resultados del avivamiento. Todo avivamiento obviamente trae milagros, trae todas esas bendiciones sobrenaturales, que los enfermos sanan, las deudas muchas veces son canceladas sobrenaturalmente, y ese es un milagrazo que todos queremos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que de pronto la cuenta nuestra amanezca con $10,000 y ya no debamos nada. No, hombre, eso sería tremendo. Yo conozco casos donde han caído diamantes. Oía yo el testimonio de una señora, de una hermana, que en cierta iglesia, en cierto evento, recogió un diamante y lo fue a vender por $7,000. O sea, no es algo, como diríamos, fantástico o una leyenda, un cuento, es una realidad. Entonces, hermano, cuando hay avivamiento, hay milagros, la gente cambia, las familias cambian, mejoran, superan los problemas, la gente madura, se dan cambios sociales, cambios en la política. Mire usted lo que sucedió en Almolonga, por ejemplo, qué tremendo cambio. La gente es ahora completamente diferente, porque, hermano, los señores, los hombres que eran alcohólicos dejaron el alcoholismo, las familias que estaban en fracaso ahora están bien, la tierra que era estéril, no producía nada, ahora es la más fértil casi del mundo. Es una situación que trajo tanta prosperidad, de tal manera que la gente que era tan pobre ahora está súper bendecida. Almolonga es otra. ¿Y qué la cambió? La presencia de Dios, el avivamiento. Entonces a uno le gustan esos resultados, el crecimiento que se da en las iglesias, el ambiente que se vive, la adoración, la alabanza, la palabra, las ministraciones, el gozo que uno disfruta. No, todo eso es excelente. Pero, hermano, no sabemos muchas veces qué es lo que pasa de fondo. Por ejemplo, a nosotros nos agrada ver todo lo que sucedió en los días de David. Usted sabe que cuando David tomó el país, estaba quebrado el país. Saúl se lo había acabado, porque aunque era llamado por Dios, pero no hizo las cosas conforme Dios quería. Entonces, Saúl es uno de estos personajes que no valoran el llamado de Dios, y aunque son llamados, no hacen la voluntad de Dios. Eso significa que no basta ser llamado divinamente, sobrenaturalmente, como lo fue Saúl o como lo fue Pablo muchos años después, sino que también el llamado tiene que encarrilarse para hacer la voluntad de Dios. Pero a veces abusamos del llamado. Yo soy llamado, puedo hacer lo que quiera. No, tengo que hacer lo que Dios quiere, porque soy llamado y tengo una responsabilidad delante del Señor. Entonces, hermano, Saúl se salió del diseño divino y le entregó a David una nación en caos, sin liderazgo, sin respeto de las otras naciones hacia Israel. Cualquiera ya lo invadía y pues
no podía Israel defenderse porque estaban sin liderazgo, todos llenos de miedo, de temor. Habían problemas sociales, habían problemas económicos y todo se originaba en que habían problemas espirituales, porque Saúl no estaba cumpliendo con lo que Dios le había ordenado. Se había salido del patrón divino. Estaba haciendo totalmente todo lo contrario. Entonces, cuando David toma esa nación, él tiene que trabajar mucho para restaurarla. Pero mire usted cómo termina David. Estuvo 40 años reinando David. Ese fue el tiempo de su reinado, 40 años. Y en 40 años transformó la nación completamente. Espiritualmente fue otra. Porque lo primero que él hizo cuando llegó al poder fue traer de los filisteos el arca. ¿Qué representaba el arca? Gracias, la presencia de Dios. Entonces trajo la presencia de Dios hasta el lugar donde él estaba gobernando. Respetó, valoró, amó la presencia de Dios y la trajo. Y le enseñó a todo el pueblo a adorar. Él mismo era un extraordinario adorador. La mayoría de los salmos fueron escritos por David. Pero no cree usted que fueron escritos porque él se propuso, voy a escribir un himno ahora. No, él tomaba su instrumento, como quien dice ahora el teclado, y comenzaba a adorar al Señor. Y entonces fluía ese espíritu de adoración en él. Y esas son las canciones, los cantos que se escribieron y ahora se llaman los salmos. Y se cantan en Israel. Es el himnario oficial. El libro de los salmos es el himnario oficial de los hebreos. Eso David se lo transmitió, se lo ministró a toda la nación. Un espíritu de adoración. Esto trajo cambios sociales, trajo cambios políticos, trajo cambios económicos, cambió la familia. Esto levantó la autoestima de la gente. Esto trajo, hermano, una prosperidad económica extraordinaria. Israel llegó a ser la nación más poderosa, la más rica, la más respetada del mundo en tiempos de David. ¿Quién se levantaba contra David con la esperanza de ganar una batalla contra Israel? Nadie. Todos estaban quietos, respetando a Israel, porque David sacó a esta nación de la crisis y la llevó a la bendición. Eso es avivamiento. El avivamiento es cambio. Avivamiento no es que nosotros tengamos una vigilia donde hubo una gloria de Dios, hermano, bueno, inexplicable, pero afuera no pasa nada. No, eso no es avivamiento. Avivamiento es cuando lo que sucede adentro del templo se manifiesta afuera y comienzan a darse cambios afuera. Y la gente es movida, como sucedió hace unos años con la iglesia Rey de Reyes, que pastoreó el hermano Claudio Freyson en Argentina. De pronto hubo una visitación de Dios. Uno dice de pronto, ¿verdad? Ese de pronto como que lo sorprendió y ellos no lo esperaban, pero uno no sabe todo lo que ellos hicieron. De pronto hubo una visitación de Dios y la gloria de Dios llenó el templo, y entonces todo mundo se dio cuenta sin que ellos lo publicaran. De manera que para la siguiente semana colas de gente estaban esperando entrar al templo, debido a que había una manifestación de la presencia de Dios en aquel lugar. Eso es avivamiento. Pero avivamiento no es que mojemos aquí la tarima, el piso con llantos, sintiendo la presencia de Dios, mientras afuera no estamos haciendo nada, no estamos impactando a la sociedad allá afuera. Eso no es avivamiento. No. Mire usted en el libro de los Hechos. Vino el avivamiento al aposento alto el día de Pentecostés, pero esa gente salió por Samaria, por Judea, por Galilea, salió por todos lados, llevando
el mensaje acompañado con el poder de Dios, y las multitudes se salvaban, y los religiosos y los políticos enemigos del evangelio estaban asustados porque no hallaban cómo detener a los hermanos, a los discípulos que predicaban el evangelio con tanto poder y con tanta autoridad, y estaban metiéndolos a las cárceles y amenazándolos. Mataron a algunos de ellos porque querían detenerlos, pero con eso y todo no pudieron pararlos, porque el avivamiento de Dios estaba dentro de ellos. Una iglesia con avivamiento es conquistadora de almas, aunque ninguna o ninguno de los líderes esté diciendo que lo hagan. Es que hay algo adentro de la persona, del creyente, cuando tiene avivamiento, que no lo puede dejar quieto, que no le permite estar quieto, sino que se levanta y va y habla y ora y ministra. Es decir, hermano, el avivamiento es como una especie de catapulta que lo lanza a uno a lo público. Aunque no haya pensado estar haciendo nada en público, uno de pronto sale y le habla a los vecinos, y le habla a la familia y a los compañeros de trabajo. Pero no solamente le habla, sino que también las evidencias del poder de Dios comienzan a manifestarse a través de uno. Mire usted, por ejemplo, a Felipe. A Felipe lo eligieron para que sea un servidor a las mesas de las viudas de los griegos, pero él no se quedó ahí sirviendo a las mesas, sino que él salió a predicar el evangelio. Aparentemente nadie lo comisionó para que fuera a predicar. Aparentemente como que abandonó su cargo y se fue, porque él era llamado por el Espíritu de Dios para hacer algo mayor. Entonces la iglesia no tenía una organización así como tan ¿cómo llamaríamos? Completa, sino que era casi improvisando que ellos estaban. De un día para otro surgían nuevas cosas y ellos las implementaban, y no había manera, ni espacio, ni tiempo para organizarse, porque ellos no tenían un templo que les sirviera como el cuartel central para de ahí estar moviéndose, movilizándose a todas las ciudades. No, yo creo que muchos de ellos ni siquiera se miraban en la semana, sino que el Espíritu de Dios los estaba moviendo para todos lados, haciendo grandes cosas. No era un pastor, no era un apóstol que los coordinaba, era el Espíritu Santo que los coordinaba. Eso es avivamiento. El avivamiento trae una especie de desorden, entre comillas, en el sentido de que la gente comienza a hacer cosas que antes no hacía, sin una supervisión humana tan estricta, pero que es conforme a la voluntad de Dios. Es como que si aquí yo no le dijera, hermano, mire, vaya mañana por las calles a predicar, súbase a los buses y vaya a decirle a la gente que Dios tiene poder, y ore allí por alguien que vaya enfermo y que allí se sana, y entonces eso le sirve a usted como testimonio y evidencia de que Dios tiene poder. Si yo no se lo digo, pero usted va, y de pronto viene la noticia que usted estaba sanando enfermos en un parque, que usted estaba sanando enfermos en la esquina de una calle, que usted andaba visitando las casas y andaba orando por los enfermos ahí, o que se subió a los buses y ahí ganó muchas almas, y de pronto esto ya está lleno y no, la gente no cabe. Yo no le dije que fuera, usted como que se fue por sí solo, pero fue obedeciendo al Señor. Por eso le digo, es una especie de desorden, pero bajo la coordinación del Espíritu, que a la larga todo sale bien, porque el Espíritu no es un desordenado ni provocador de desórdenes, sino que Él hace todo en orden. Pero a los ojos humanos puede surgir y parecer que esto es un desorden. Entonces eso es lo que se dio en la iglesia del principio. Por ejemplo, hermano, cuando Dios salva a Pablo, él comenzó a predicar en Damasco sin haber hecho contacto con los discípulos que estaban en Jerusalén. ¿Alguien se acuerda cuánto tiempo después de que el Señor salvó a Pablo es que él hizo el primer contacto con los hermanos en Jerusalén, con los líderes de Jerusalén? ¿Cuánto tiempo después? Exactamente, 2 años. Eso mismo, 2 años. Y 14 años después. O sea, no es que ellos estaban ahí vía internet, hermano, comunicados telefónicamente, hablando, o luego también, hermano, quizás teniendo ahí como reuniones y de trabajo. No. Por 2 años Pablo predicando allá en Jerusalén con el apoyo de Bernabé y de otros discípulos, digo, en Damasco y en otras ciudades.
Y los hermanos que lideraban Jerusalén, la iglesia ahí, estaban sin salir de ahí. ¿Recuerdan quiénes eran los principales líderes de la iglesia en Jerusalén? Díganmelo, por favor. Jacobo era uno, Pedro y Juan. Ellos eran los tres. Esos tres que subieron al monte de la transfiguración. Esos tres que el Señor siempre anduvo cerca de él. Son los que estaban liderando la iglesia en Jerusalén. Así que Pablo prácticamente andaba como en un desorden, como si se veía como que era una división. Cualquiera que encontrara a Pablo allá en Damasco, allá en Antioquía, podía preguntar: Pablo, ¿y estás en contacto con los hermanos en Jerusalén? ¿Ellos te han dado la credencial, la licencia para que tú vengas a predicar? Pablo decía: no, fíjate que todavía no los he visto. Sí, nos hemos comunicado a través de correo, porque allá los correos eran lentísimos, hermano, no eran como aquí. Aquí, hermano, esto es tan rápido como usted no ha escrito el correo y ya le llegó al otro, pues. Allá no. Allá había que mandar el correo por barco 3 meses, por caballo. Era lentísimo. Pero así era como ellos se comunicaban. Cualquiera podía decirle a Pablo: estás en desacato a la autoridad. Nadie puede predicar sin la autorización de los hermanos que están en Jerusalén liderando la iglesia. Pero Pablo decía: hermano, ¿pero qué hago? El Espíritu me ha dicho que lo haga.